Dios le bendiga a todos y llegamos a la meditación final sobre cuando nos acercamos a la Biblia y un viaje al corazón de la palabra de Dios. Estamos llegando a la meditación final y en este viaje al corazón de Dios hemos llegado al corazón de la palabra, ¿no? ¿Cuál es el corazón de la palabra? Saben, hay una palabra que nosotros hemos escuchado alguna vez. Esa palabra nos parece un tanto pomposa, teológica, y la hemos visto así de refilón, pero quizás no nos hemos detenido mucho a pensar en ella. Y es la palabra cristocéntrico, ¿no? En algún video hemos dicho que todos somos teólogos. De alguna manera todos queremos aprender del Señor, saber más del Señor. La palabra teólogo quiere decir conocimiento de Dios, o sea, saber sobre Dios. Y esta palabra cristocéntrico es muy sencilla su interpretación. La interpretación quiere decir centrado en Cristo o Cristo en el centro. Y esto nos invita a nosotros que cuando abrimos la palabra de Dios la debemos abrir de manera cristocéntrica. O sea, cuando abrimos desde el Génesis al Apocalipsis, nosotros debemos leer la palabra de manera cristocéntrica, ver a Cristo en toda la palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque toda la palabra nos habla de Cristo. Cristo es el gran tema de la Biblia. Cristo aparece en Génesis, ahí en Génesis 3:15, cuando el Señor hace la promesa de redención a Adán y Eva, y aparece a lo largo de los patriarcas, en los sacrificios, en el tabernáculo, en los profetas, en el templo. Cristo siempre aparece, era la gran promesa que el Señor había hecho en el Antiguo Testamento. Entonces, toda la palabra nos habla del Señor. Miren, hermanos, la Biblia tiene un plan supremo, y ese plan es Cristo. Todas sus historias, todas las historias de la palabra, todos sus salmos, las profecías, las cartas hablan de Cristo y nos llevan a nosotros a Cristo. En Lucas capítulo 24, cuando el Señor había resucitado y se aparece a dos seguidores, recuerdan, ahí en el camino de Emaús había dos discípulos de Cristo que estaban muy desanimados y estaban desconcertados, ¿no? Pero ellos sabían de que había algo de la tumba vacía. Ellos dijeron, bueno, pero nos enteramos de que Jesús había resucitado, pero estaban desanimados. Y Jesús, aún sin que ellos lo reconozcan, comienza él a hablarles. Y es muy interesante lo que le dice a estos discípulos. Está en Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se dieron cuenta? Jesús, cuando va a hablar con estos discípulos que están desanimados, ¿qué les dicen? Miren la Biblia, miren la palabra, miren el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de mí, me anuncia. El Antiguo Testamento me anuncia. Un tiempito después, muy cortito, el Señor Jesús se aparece a sus discípulos y vuelve a reiterar lo mismo. Fíjense ahí en Lucas 24, versículo 44 y 45. Dice que les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces se apareció a los discípulos en Emaús, se apareció a todos sus discípulos mientras ellos estaban hablando. Dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros, y les dijo lo mismo. Les dijo, miren, la palabra habla de mí. Si ustedes no lo quieren ver,
o no lo pudieron ver, es un problema de ustedes, pero toda la palabra. Y fíjense que el Señor Jesús está citando la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Todo el Antiguo Testamento anunciaba al Señor. Sin embargo, hermanos, no solo después de la resurrección, como hemos leído, el Señor anunció que las Escrituras hablaban de Él. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, vemos que Él se pone a explicarle a los fariseos, los especialistas en la palabra de aquel tiempo, ¿no? Y dice que Él se pone a hablar con ellos y les empieza a decir que el centro de la historia y el centro de la Biblia es Jesús, es Él mismo. Fíjense, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a leer el versículo 39. Dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, estaba hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Las Escrituras. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Luego en el versículo 46 dice, porque si creyereis a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Toda la palabra habla de Jesús. Jesús, y acá revelamos la incógnita, es el corazón de la Biblia. Este viaje al corazón de la Biblia, todas estas cosas que hemos meditado en este tiempo, la diligencia, la oración, el servicio, abrir la palabra en la iglesia, abrirla con humildad, nos lleva al corazón de la Biblia, y el corazón de la Biblia es Cristo. De principio a fin, al fin la Biblia nos habla del Señor Jesús, nos habla de su obra redentora, nos habla de que fue anunciado, nos habla de que Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Benjamin Warfield, que fue un gran teólogo, él escribió una teología sistemática, dice algo muy interesante con respecto a la Biblia y a Jesús. Él dice que el Antiguo Testamento es como una habitación llena de tesoros, ¿no? Las profecías, los salmos proféticos, la ley de Moisés, el tabernáculo, el templo. Recuerdan el tabernáculo cómo nos muestra a Cristo. Y dice, pero esta habitación está débilmente iluminada. Como que no está bien iluminada, faltan cosas por iluminar. Y después dice, en los evangelios todo se ilumina, hasta la gran luz del Apocalipsis. La luz comienza a iluminar en los evangelios y termina en la consumación, en Apocalipsis. Hermanos, es interesante, ¿no? Como Warfield da un resumen de lo que es la palabra de Dios. Y también da otro resumen que se los quería compartir y lo voy a dejar ahí en las notas de YouTube, sobre cómo él resume la Biblia de manera cristocéntrica. Y él dice esto: el Antiguo Testamento es la anticipación. ¿Qué quiere decir eso? Que el Antiguo Testamento es anticipar la venida del Señor. Los profetas, las profecías, anticipaban la venida del Señor. Los evangelios son la manifestación. Cristo se hizo hombre, ¿no? Se manifestó, vivió entre nosotros, nos enseñó, cumplió con su obra redentora en la cruz del Calvario, resucitó, se manifestó. Hechos de los Apóstoles es la proclamación, la iglesia comenzando la misión hasta lo último de la tierra. Ahí vemos la iglesia perseguida, la iglesia que predica el Evangelio, la iglesia llena del Espíritu Santo en Pentecostés, que sale a proclamar a Cristo y a este resucitado. Las epístolas son la explicación. El Señor utiliza las epístolas, el fundamento apostólico, la doctrina de los apóstoles, para explicar a Cristo, para explicar la obra de Cristo. Ahí tenemos
la carta a los romanos, la carta a los gálatas, a los efesios, explicando la obra de Cristo, explicando la iglesia como cuerpo de Cristo. Y por último, Apocalipsis, la consumación. Todo se redondea en Apocalipsis. En Apocalipsis tenemos la segunda venida de Cristo, la eternidad, la victoria de la iglesia, el juicio, todo termina en Apocalipsis. El Cordero inmolado, en gloria, reinando. Ese es el resumen que hace este tremendo escritor cristiano Benjamin Warfield sobre leer la Biblia de manera cristocéntrica. Por eso, hermanos queridos, de principio a fin, del principio a fin, la Biblia que vos tenés en tu casa, la Biblia que lees en el Antiguo Testamento, las historias, de principio a fin, nos hablan de Cristo. Está en Isaías, ¿recuerdan? Está en los Salmos, está en los profetas, está en el Génesis, está en el libro de Éxodo, en la Pascua, la liberación del pueblo de Dios. De principio a fin, la Biblia nos habla de Cristo. Él es el corazón de la Biblia. Hasta aquí llegamos, al corazón de la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y acá nos quedamos, donde tenemos que estar, en presencia del Señor, para siempre. Que Dios les bendiga. Gracias por haberme acompañado en este tiempo. Gracias por los comentarios que han hecho, que fueron de mucha bendición para mi vida, como fue bendición preparar estas meditaciones y lo hice en un momento especial de mi vida, en un momento en el que estaba pasando por un tiempo difícil, había sufrido la pérdida de un hermano que se me había hecho muy querido en este tiempo, a su vez estaba aislado por el tema de la pandemia y no recuerdo cómo decidí hacer estas meditaciones. Así que gracias a todos los que me han acompañado, perdonen las molestias de haberles enviado estas meditaciones, pero gracias a todos. Y creo que algo hemos aprendido de acercarnos a la Biblia. Somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la palabra. Tenemos que levantar la palabra en alto en estos tiempos de mentira, de posmodernismo, de engaño. La palabra es la verdad. Y el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo vamos a seguir? Miren, hermanos, yo no voy a enviar más videos, pero sí voy a seguir haciendo meditaciones en el canal de YouTube. Muchos se han suscrito al canal, si quieren hacerlo lo pueden hacer para recibir las notificaciones. Voy a seguir meditando sobre la palabra, pero quizás de una manera más técnica. Voy a hablar de la interpretación de la Biblia, qué es la Biblia, cómo nos llegó la Biblia. Tengo deseos en mi corazón de bucear un poquito ese tema. Así que Dios los bendiga a todos. Gracias y nos estamos viendo. Bendiciones. Cristo es el corazón de la Biblia.